Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien. Bien, qué alegría tenerte por acá. Somos todos tuyos, Javi. Gracias, Gaby, Sebas, Alex y Jonathan, que están por ahí, que han estado en la asamblea de oración. A Mai también, Michael, que Dios te bendiga. Pues un saludo a todos los que han participado durante estas semanas del seminario para músicos, para entrar en tu presencia, a todos los que han perseverado, permanecido en cada una de las sesiones formativas. Y bueno, hoy estamos en este retiro, encuentro de, de cierre de este curso, de este seminario, donde hemos buscado pues profundizar eh, claves para entrar en su presencia y sobre todo y determinante y lo más importante, eh, pues permanecer en su presencia, caminar en su presencia y llevar su presencia a los demás. Yo creo que esa es la misión por excelencia de un músico adorador en espíritu y en verdad. Es alguien que camina en la presencia de Dios y que con su alabanza y adoración lleva a los demás a esta presencia. Abre las mentes y los corazones a la presencia de Dios. Sin esto, todo lo demás es vacío, superficial. Así que, bueno, como les han dicho, mi nombre es Francisco Javier Araya. Les hablo acá desde la ciudad de Pérez Celedón, donde me encuentro este fin de semana, acá por la zona sur del país. Y vamos a compartir el tema, la palabra de Dios en el músico. Y pues quiero compartir un tema que me apasiona. Me apasiona hablar sobre la palabra de Dios, la Biblia. Sabemos que en la iglesia, palabra de Dios no se refiere solo a la Biblia, sino que se refiere también pues al magisterio y a toda la tradición de la iglesia, la enseñanza que ha sido pues transmitida a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo. Es importante tener ese concepto como músicos católicos. Cuando hablamos de palabra de Dios, pues estamos hablando en la iglesia católica de la Biblia que tengo aquí en mis manos. Estamos hablando del magisterio. Aquí tengo el catecismo de la iglesia católica y pues de la tradición de la iglesia. Y pues refiriéndonos directamente en este momento, sí, a la Biblia, a la Sagrada Escritura. Y les decía que este es un tema que me apasiona, que realmente me hace arder el corazón, porque la Biblia, la Sagrada Escritura, eh, en mi historia personal, ha sido desde el inicio central, ha ocupado un lugar muy importante. Yo inicié este caminar, tuve mi primera experiencia en enero de 1998, allá en San Rafael Arriba de Desamparados, en un grupo que se llamaba Fuerza Juvenil Carismática. Y recuerdo que aquel enero del 98, pues llegué a este grupo de jóvenes obligado, así como lo escuchan, obligado, porque un primo mío llegó a mi casa a invitarme y ese día me dijo, no me voy de aquí si no viene conmigo. La cuestión es que al final accedí ir al grupo de jóvenes más por compromiso que porque quería, pero esa tarde hubo una experiencia en aquella asamblea, en aquel grupo, que realmente le hacía honor al nombre. Se llamaba Fuerza Juvenil Carismática y en aquellos jóvenes realmente había una fuerza carismática. Pues tanto que yo llegué a ese grupo de jóvenes obligado, renegando, y tuve una experiencia de Dios
de lo que llamamos en la renovación carismática católica, aquel bautismo en el Espíritu Santo, esa efusión del Espíritu llegó a mi vida en ese enero del 98, en ese grupo de oración juvenil. Y no tuve una experiencia muy emocional, muy sentimental en aquel momento, no lloré, no tuve un descanso en el espíritu, pero fíjense que cuando llegué a mi casa, era totalmente otro, radicalmente otro en mi mente, en mi corazón. Y lo que sí surgió desde aquel momento fue como un hambre y una sed por la Biblia, por la palabra, por la Sagrada Escritura, el cual pues es uno de los frutos del bautismo en el Espíritu Santo, de quien tiene esta experiencia transformadora en la vida. El padre Raniero Cantalamessa, predicador oficial de la Casa Pontificia, le preguntaron en una ocasión cuál era su testimonio acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y él respondió con palabras muy sencillas, pero poderosas a la vez. Y el padre Raniero Cantalamessa respondió: yo tengo dos vidas, una antes del bautismo en el Espíritu Santo y otra después del bautismo en el Espíritu Santo. Y yo creo que todos los que han tenido esta experiencia en su vida de ser llenos, renovados, liberados, sanados por el poder del Espíritu Santo, de vivir ese Pentecostés nuevo, personal, nos identificamos con estas palabras. Hay una vida antes del bautismo en el Espíritu Santo y hay una vida después del bautismo en el Espíritu Santo. Esta gracia que reactiva, que renueva las gracias de Dios en nuestra vida, recibidas ya en los sacramentos de iniciación y que nos abre a la vez a gracias nuevas, actuales, a la novedad del Espíritu Santo. Uno de los frutos del bautismo en el Espíritu Santo, además de la conversión, de la transformación de vida, del gusto por la oración, de la renovación en la fe, ahora ya la Eucaristía para ti no es aburrida, ahora más bien tienes deseos de la Eucaristía, la vives a plenitud. Ahora la iglesia para ti es realmente madre, maestra. Son muchos los frutos del bautismo en el Espíritu Santo, y uno de ellos, el amor a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da gusto, nos da hambre y sed de la palabra, de la Sagrada Escritura, porque Él es el autor de la misma que nos lleva a ella. Y bueno, recuerdo en aquel entonces que yo iba para mi último año de secundaria, cuando tuve esta experiencia inicial en enero del 98, estaba en vacaciones, y en el año 99 pues era mi quinto año de secundaria, el último, el de bachillerato. Y pues cuando entro a clases, yo sigo siendo el mismo, con mis compañeros, con mis amigos. Pues seguía saliendo a jugar fútbol, al cine, a compartir muchas cosas. Pero obviamente habían cosas que cambiaban, que cambiaron en mi vida, y ellos lo empezaron a notar. Ahí empezó ese 99, mi caminar con Jesús. Me integro a la renovación carismática, al servicio, y yo me llevaba la Biblia al colegio. Me llevaba la Biblia al colegio, y no era para mandar al infierno a todo mundo, sino que yo era tal mi hambre y mi sed de la escritura que la llevaba al colegio, porque siempre estaba buscando momentos para estar leyendo la Biblia, para memorizar un versículo, y la sacaba en los recreos, en los recesos. Y bueno, desde entonces la Sagrada Escritura, la Biblia, es como al menos Francisco Javier Araya para mi vida, es como mi secreto, ¿no? Mi fuerza, mi fuente. La Biblia siempre ha sido central. Yo tengo dos Biblias, hoy no las tengo acá. Una Biblia de Jerusalén que me regaló mi papá,
que es mi mayor tesoro. Es una Biblia de Jerusalén, de una edición bien antigua, bien viejita, de 1975. Y tiene un gran significado para mí. Mi papá, muchos lo conocen acá en Costa Rica, en la Arquidiócesis de San José. Pues él siempre ha estado en la renovación carismática. Él tuvo su experiencia de conversión estando en prisión. Saliendo de prisión, pues conoció a mi mamá, ingresó a la renovación, se casaron y yo soy el primero, el mayor de 7 hermanos. Y esa Biblia de Jerusalén fue la primera que él tuvo y después me la obsequió, me la regaló. Y es mi mayor tesoro. Esa Biblia para mí vale más que tener las cuentas llenas de miles de dólares o que heredar propiedades o muchas riquezas. Y lo digo de corazón, es mi mayor riqueza, la mayor herencia de mi padre, que si me está viendo le envío un gran abrazo, que lo amo mucho. Y hay otra Biblia que también conservo hasta el día de hoy, es otra Biblia de Jerusalén, porque tuve una experiencia en el 2014. En el 2014 me invitan a predicar a Guatemala. En aquel momento yo veía a algunos predicadores predicar con sus celulares, con sus tablets, lo cual pues no lo critico, es cuestión de cada quien. Y yo de lleno en los jóvenes, en la renovación juvenil, en esos años, coordinador nacional, arquidiocesano, y estaba 2014 en la coordinación latinoamericana de jóvenes. Recuerdo que me invitan a predicar a Guatemala y me entró pues como el deseo, ya desde finales del 2013, de predicar con tablet, ¿no? Con este instrumento pues tecnológico. Pues lo veía en otros predicadores y yo decía, bueno, para adaptarme un poco más a los jóvenes, para ser más atractivo a ellos. Y me invitan a Guatemala en una ocasión, una salida de misión de sábado, domingo y ya regresar. Entonces, pues digo, voy a llevar mi tablet, voy a predicar con la tablet solamente. Me llevé una pequeña maleta donde pues tenía lo necesario, solo una maleta de mano llevé, pues era una salida prácticamente a lo que iba, no iba de paseo, iba a misión, a predicar, ir y venir. Y resulta que pues alisto mi maleta, echo mi ropa, lo necesario, y llevo la tablet, pero no llevo mi Biblia, no llevo mi Biblia. Cuando llego a Guatemala, los hermanos me reciben y vamos a un lugar en Ciudad de Guatemala donde hay oficinas, instalaciones de diversos grupos, de la iglesia, de servicios, de la curia, en fin, le llaman en Guatemala, si aquí hay alguien de Guatemala, le llaman el Vaticanito. El Vaticanito, por ahí está el centro, también el auditorio San Juan Pablo II de la Renovación Carismática. Y resulta que, pues, me reciben unos hermanos, Luis Kellex y que trabaja en la oficina de la renovación y como que vamos a hacer una diligencia y pasamos una capilla y pues los hermanos tenían que hacer algo y me quedo un momento en la capilla y delante del Señor Jesús Eucaristía, yo siento que me dice a mí, Javier, es mi experiencia, pues lo que uno ha vivido nadie se lo puede quitar y yo lo quiero compartir. Y yo sentía que el Señor me decía, oye, ¿y tu Biblia? ¿Y tu Biblia? Y te llamas predicador, ¿y tu Biblia? Y bueno, saliendo de la capilla, ya con mis hermanos pasamos a una librería y recuerdo que mi hermano Luis Kellex me llama y me dice, me enseña unas Biblias en el estante de las Biblias. Casualmente, semanas atrás, yo quería adquirir una Biblia de Jerusalén, de una de las que estaba ahí. Y cuando entro a la librería me dice Luis, ¿cuál te gusta? Bueno, me gusta esta, pues tómala, es tuya. Y ahí entendí la lección. De hecho, yo a esa Biblia, que no la ando acá, pues le escribí la fecha, esa fecha para no olvidar. Fue como una respuesta del Señor. El Señor es tan bueno, el Señor es maravilloso. En el Santísimo me decía, oye, tu Biblia, y tu Biblia, y te llamas predicador.
y me regaló una Biblia nueva. Ese es el Señor, es bueno, es sobre todo amor. Y a partir de ahí, pues yo procuro siempre predicar con la Biblia, predicar con la Biblia. Respeto, por supuesto, a quienes lo hacen también. Muchas veces no significa que estos elementos no estén bien, como el celular, como una tablet o una computadora. Claro que son importantes, son herramientas, sobre todo en esta época. Y algunas veces toca predicar utilizando una de estas herramientas. No digo que esté mal, para nada, para nada. Pero cuánta falta hace volver a ver predicadores con Biblia en mano, con la Biblia en la mano. Marca una diferencia, ¿no? Hay algo distinto cuando tenemos la Biblia en la mano. Bueno, ¿por qué les cuento esto? No es un curso de predicadores, es para músicos, pero es que esto aplica para todos. Predicadores, músicos, en fin, para todos los discípulos de Jesús. La centralidad de la Biblia, la centralidad de la Sagrada Escritura. El Papa Francisco, amados músicos de la Renovación Carismática Católica, y si hay músicos de otros movimientos, grupos, pues esto es para todos. Y directamente aquí hacia todos los músicos de la Renovación Carismática Católica. El Papa Francisco, el 1 de junio del 2014, nos decía, y en un encuentro con carismáticos, allá en el Estadio Olímpico de Roma, preguntaba, ¿y cuántos andan en la Biblia? ¿Cuántos tienen la Biblia hoy acá? Y pues imagínense, más de 35,000 personas. Se escuchaba como un pequeño murmullo, yo. Y el Papa Francisco respondió, no creo, no creo. Al principio se les solía ver a ustedes, carismáticos, con la Biblia en la mano. Ya no, decía el Papa. Vuelvan a llevar la Biblia en la mano, en el bolsillo. Vuelvan a la Sagrada Escritura. Y pues a profundizarla, a amarla sobre todo, porque no se trata solo de llevarla en la mano, sino de que ella pues toque nuestro corazón, transforme nuestra vida. La centralidad de la Biblia, amados músicos. Yo quisiera llevarles hoy a que se reencuentren con la Sagrada Escritura, con la Biblia, que no es algo, que es alguien que tiene vida en sí misma. Les cito dos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 103 y el numeral 104. Fíjense qué hermoso lo que nos dice el magisterio de la Iglesia sobre la Biblia, sobre la Sagrada Escritura. Numeral 103 y numeral 104 del Catecismo de la Iglesia Católica. El 103 nos dice, la Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Y liga acá, une pues a la Eucaristía. El pan de la palabra, el pan eucarístico. Esa es la Eucaristía, que es el sacramento de los sacramentos, el centro, la fuente, el culmen de nuestra fe, las dos presencias sacramentales por excelencia de Jesús. Jesús palabra, Jesús Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, su cuerpo y su sangre, y el pan de la palabra. Y nos dice acá el numeral 103 que la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo hace también con el cuerpo del Señor. ¡Wow! Son palabras poderosas. Lo que nos está diciendo es que la Sagrada Escritura hace presencia de Jesús. No es algo, es alguien. Tiene vida en sí misma. Más que hablarnos de Dios, es Dios mismo hablándonos. Es palabra, dice Hebreos 4:12, viva, viva, palpitante, viva y eficaz. Y el numeral 104 nos sigue diciendo del Catecismo sobre la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza.
porque en ella no recibes solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Fíjense qué hermoso lo que dice el catecismo. En la palabra, el Padre, el que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. En una ocasión vi un meme en Facebook, una imagen de alguien como una caricatura de alguien levantando la mirada al cielo, como orando, y decía: Dios, háblame. Y del cielo salía una mano con una Biblia y Dios respondiendo: lee la Biblia, lee mi palabra. Ahí salgo yo al encuentro para conversar contigo. Y además dice el numeral 104 que en la Sagrada Escritura encontramos alimento y fuerza, porque en ella recibimos no una palabra humana, sino lo que es realmente palabra de Dios. Wow, esto está bellísimo. Sin la palabra no hay alimento, sin la palabra no hay fuerza, sin la palabra no hay diálogo con Dios. No lo escuchamos. Y por lo tanto no hay inspiración, no hay revelación. Esto tiene que ver con los músicos. Si tú quieres ser un músico de Dios, tienes que amar la palabra de Dios. Un músico renovado no puede andar desarmado. Y la palabra de Dios es, dice Efesios 6:17, la espada del Espíritu, el principal instrumento. Oye, tu principal instrumento como músico no es la guitarra, no es el piano, no es el saxofón o la batería. El principal instrumento tuyo como músico no es la técnica, y todo esto es importante, atención, todo esto es importante, pero quiero decirles que es lo más importante. Yo creo que el principal instrumento de un músico es la Biblia, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos lleva a la presencia de Dios, nos hace entrar en los secretos del reino y permanecer en la presencia de Dios, porque va llenando nuestra mente y nuestro corazón de los criterios, de los pensamientos, de lo que Dios dice de ti, de mí, de nosotros, sobre sí mismo. Por lo tanto, músicos, la Biblia tiene que ser, como dice el numeral 104 del Catecismo, alimento, fuerza y fuente de inspiración. Ahí el Padre que está en el cielo sale a conversar con nosotros. Sin la palabra de Dios, un músico andará componiendo letra o andará componiendo música, cambiándole la letra a los cantos seculares, que es muy fácil hacer eso. Sin la palabra de Dios, un músico andará componiendo desde la imitación de otros hasta de otras denominaciones. No tendrá inspiración. Y el Espíritu Santo quiere suscitar en ti también inspiración original, así como tú eres original y único e irrepetible. Entonces, si la Sagrada Escritura no es fuente de alimento, de fuerza, de inspiración en tu ministerio musical, en ti como músico, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero tu música será pobre, tu ministerio será pobre, débil. Y San Pablo relaciona directamente la palabra de Dios con el canto. Voy a leer
de Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Si tú tienes tu Biblia, búscala. En Colosenses 3, 16. Escuchen con atención lo que nos dice acá San Pablo. Colosenses 3, 16. Que la palabra de Cristo habite en ti con toda su riqueza. Con toda su riqueza. De manera que tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Y atención a lo siguiente. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Y Pablo menciona, canten a Dios de todo corazón con gratitud, salmos que ya están escritos, salmos, himnos, cantos compuestos y también alabanzas espontáneas, inspiradas. Fíjense todo lo que dice este versículo, pero fíjense cómo Pablo relaciona la palabra de Cristo con el canto. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Colosenses 3:16. De manera que puedan cantar a Dios de todo corazón, conectados con su corazón, y puedan cantar a Él salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Hay riqueza en la palabra de Dios que está cercana a ti. Ahora, ¿qué debemos hacer? Yo quiero darles unos consejos muy prácticos y muy sencillos como para llegar a esta riqueza de la palabra de Dios. Unos consejos muy prácticos. ¿Qué debo hacer? 1, miren, muy sencillo. Todo comienza acercándonos a ella. 1, acércate a ella. De seguro muchos de ustedes tienen su Biblia en su casa, ¿no? No puedo verlos porque estamos por el Facebook, ¿verdad? Aquí estamos solo algunos servidores. Pero de seguro que tienen su Biblia en su casa. Si alguno quiere y puede, pues tómele una foto a su Biblia y póngala ahí en los comentarios del Facebook, ¿de acuerdo? Le toma una foto a su Biblia y rápidamente y la pone en los comentarios del Facebook. Primer paso. Acércate a ella. Todo comienza con una actitud, con un movimiento de acercarnos a la Escritura. O sea, no pienses, es que no la entiendo, es que para mí es muy difícil entenderla, es que, o sea, independientemente de lo que sientas o no sientas, simplemente acércate a la Biblia. Hacer este movimiento de venir a ella. Ya vimos que la Biblia no es algo, es alguien. ¿Y cuántas veces Jesús dice, vengan a mí, los cansados y agobiados? En Mateo 11, 27, 28. Vengan a mí. Vengan a mí los sedientos, Juan 7, 37. Todo el que venga a mí, yo no le echaré fuera, Juan 6, 37. Jesús muchas veces invita, vengan a mí. Bueno, venir a la palabra es el primer paso. Muchos vivimos una vida espiritual pobre con la riqueza cerca, porque no abrimos la Biblia, no nos acercamos a ella. Y quiero leerles del libro El Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 y 14. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 y 14.
nos dice lo siguiente. Esta palabra que te doy no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Fíjense qué hermoso. Deuteronomio 30:11. Esta palabra, este mandamiento que yo te doy no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que puedas decir, ¿quién subirá al cielo y nos lo traerá? Entonces, escucharemos y lo pondremos en práctica. Tampoco está la palabra al otro lado del mar, para que tengas que decir, ¿quién pasará hasta el otro lado y nos la traerá? Entonces escucharemos y la pondremos en práctica. Todo lo contrario. Mi palabra ha llegado bien cerca de ti. Ya la tienes en la boca. La tienes en tu mente. Solo hace falta ponerla en práctica. Quedémonos con este detalle. Fíjense, todo lo contrario. Mi palabra ha llegado bien cerca de ti. No está fuera de tu alcance. Acércate a la palabra. Número 1. Número 2. Pues no solo acercarse a ella, sino aún más, pues encontrarse con ella. Pues ya vimos que no es un libro de letra muda y muerta, sino que es palabra viva. Jesús, palabra. Entonces, el primer paso es acercarnos a ella, leerla, acercarse a la palabra. 2, encontrarte con ella, abrazarla. Y decirle a Jesús, Jesús, como lo hiciste con los discípulos de Emaús en Lucas 24, haz arder mi corazón con el fuego, con el poder de tu palabra. Oigan, Jesús mismo, siendo la palabra hecha carne, como dice Juan 1:14, Jesús mismo no prescindió de la Biblia. Imagínense que él inició su ministerio público, dice Lucas 4:18, con la Biblia en la mano, cuando entró a la sinagoga de Nazaret y leyó aquel texto de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, para dar la vista a los ciegos, para proclamar un año de gracia del Señor. Jesús inicia su ministerio público con la Biblia en la mano. Y incluso ahí mismo, en Lucas 4, en los versículos desde el 1 y siguientes, pues vamos a ver el combate de Jesús con el demonio en el desierto y cómo lo vence. Escrito está con la palabra, siendo él mismo la palabra encarnada. ¿Y tú y yo vamos a prescindir de la Sagrada Escritura? ¿Acaso somos más que Jesús? Y fíjense que en Lucas 24, Jesús sana los corazones de 2 discípulos conocidos como los discípulos de Emaús, Lucas 24:13 en adelante, que regresaban de Jerusalén desanimados, sin esperanza, creyendo que todo había acabado en la cruz, que ahí habían muerto también sus aspiraciones, su fe en Jesús, pero Jesús resucitado se pone junto a ellos y entabla un diálogo con estos 2 hombres. Y pueden leer el pasaje en Lucas 24. Aquellos 2 venían tristes, desanimados, sin esperanza, tanto que Jesús, que se pone al lado de ellos, no lo reconoce. Y Jesús entabla un diálogo con estos 2 discípulos y dice Lucas en el capítulo 24, versículo 27, que Jesús les empezó a explicar todo lo que decía sobre él las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Oye, ¿y saben cómo Jesús sana los corazones de estos 2 discípulos? Dice el versículo 32, después de que lo reconocieron en la fracción del pan, cuando se quedó con ellos,
Dice Lucas 24:32 que se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Jesús sana el corazón de estos dos discípulos con la palabra, con la escritura. Sin la palabra no hay ardor, no hay fuego, no hay unción en tu vida, en tu ministerio, en tu canto. Toda ella está impregnada de la unción, del fuego, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es su autor. Es lo que dice 2 de Pedro 1:21. Ninguna profecía, ninguna escritura ha venido por voluntad humana, sino por hombres movidos por el Espíritu Santo. Toda la escritura está impregnada del Espíritu Santo. Entonces, hay que encontrarse con la Biblia. Importante esta experiencia vivencial de la palabra, no una experiencia que se quede solamente en el intelecto, en la idea, en el concepto, en el saber, sino que decían nuestros obispos ya en el documento de Aparecida, en el numeral 247, que es importante una experiencia vivencial de la palabra, que haga arder nuestro corazón, como lo hizo con los discípulos de Emaús. Dejarnos tocar por la palabra, dejarnos traspasar por la palabra, dejarnos interpelar por la palabra. Y lo que ha tocado tu corazón, tocará el corazón de los demás cuando lo prediques, cuando lo cantes. Pero lo que no ha tocado tu corazón, no tocará el corazón de nadie cuando lo prediques o cuando lo cantes. Primero ser traspasado por ella, encontrarse con ella, saborear la palabra, conocer la palabra, su poder, su fuerza en mi vida, que me hable. Y conocer en el lenguaje bíblico es muy distinto de saber. Conocer desde el hebreo yadá, que se refiere al conocimiento que brota de una experiencia de intimidad, de relación. Conocer la palabra. Conocer la palabra de Dios marca una enorme diferencia en el servicio. Se nota. Cuando una persona ama, conoce, ora la palabra de Dios, canta la palabra de Dios, puede esperar que cuando venga el Espíritu Santo haga maravillas porque lo encontrará preparado, lleno de la Sagrada Escritura en su mente y en su corazón. De manera que abraza la Escritura, como dice el libro de Baruch en el capítulo 4, versículo 1 al 4. Abraza. Camina bajo su esplendor, dice. Vuelve a ella, Jacob, y abrázala. Baruch. Si pueden, anótenlo y les dejo como tarea. Oren hoy con ese texto. Léanlo. Baruch, capítulo 4, versículo 1 al 4. Baruch, capítulo 4, versículo 1 al 4 dice, esta es la palabra eterna. Abrázala, Jacob. Abrázala, Gabriela, abrázala, Alex, abrázala, Michael, abrázala, tú que me ves a través del Facebook, y camina bajo su esplendor. El versículo 4. Abrázala y dile, Señor, con tu palabra, haz arder mi corazón con tu palabra, como lo hiciste con los discípulos de Emaús. Quiero conocerte, Jesús, palabra, encontrarse con él. 2. 3. Son 4 pasos muy concretos. Número 3. El primero, acercarse a ella. 2, encontrarse con la palabra. 3, pues hay que encontrarse, sí. Pero se trata de empezar a caminar con ella. Por eso, el paso 3 o clave 3, muy sencillo que les quiero dejar es tener familiaridad con la Sagrada Escritura. Tener familiaridad con la Sagrada Escritura. Fíjense que
el documento de la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, en el numeral 149 habla a los predicadores, pero bien aplica pues para todos y en ese caso para los músicos. Hay músicos predicadores, hay predicadores músicos. Dice el numeral 149 de la exhortación alegría del Evangelio, el predicador debe ser el primero en tener una gran familiaridad con la palabra de Dios. Podríamos agregar aquí, el músico debe ser el primero en tener una gran familiaridad con la palabra de Dios, entrar en relación con ella. No te quedes en la emoción, en el sentimiento. O sea, camina con ella. Decide amar la palabra y caminar con ella todos los días de tu vida. Como le dijo el Señor a Josué, ¿recuerdan? A Josué en el capítulo 1, aquellas palabras hermosas, capítulo 1, versículo 8. En Josué 1:8, Dios le dio esta clave a Josué y le dijo, lee constantemente este libro de la ley. Lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que allí está escrito. De ese modo llevarás a cabo tus proyectos y te irá bien. Esto es familiaridad con la escritura, meditarla constantemente, leerla constantemente, actuar conforme a lo que en ella está escrito, orar con ella, familiaridad, es relación con la Biblia y tendrás, dice, te irá bien en todo lo que emprendas, vencerás. Familiaridad con la Sagrada Escritura, entrar en relación con su autor. Miren, si algo alimenta la vida de oración es la Biblia, la Sagrada Escritura. Ora con la palabra. Eso es entrar en familiaridad con ella. No solamente estudiarla, que es importante, ya vamos a referirnos a eso, sino sobre todo orar con ella. Alguno me dirá, Francisco, ¿y por dónde comienzo? Mira, comienza a leer los evangelios, las cartas de San Pablo, comienza ahí por el Nuevo Testamento. Comienza con los salmos, ustedes que son músicos, que están en el ministerio musical, los salmos son maravillosos. Yo estas últimas semanas he estado muy de lleno con los salmos y son una riqueza maravillosa para la vida de oración. Son hermosos, son fuente de inspiración maravillosa. De hecho, voy a leerles acá del Salmo 149, voy a ir al Salmo 149, al versículo, vamos a ver, versículo 6, pero vamos a leer desde el versículo 1. Y fíjense la relación músico y palabra de Dios y escritura, y la importancia de tener una familiaridad con ella. Ella fortalecerá tu ministerio, tu corazón, será fuente de inspiración siempre. Un músico que tiene familiaridad con la Biblia se nota, se nota, se nota cuando está sirviendo en la adoración, en la alabanza. No dice siempre lo mismo, repite lo que otros dicen. Se nota porque he visto buenos músicos que en el servicio a la música citan textos de la Escritura, oran textos de la Escritura, de los salmos. Y son momentos poderosos. En el músico que tiene familiaridad con la Escritura, siempre habrá un cántico nuevo. Siempre habrá una alabanza nueva. Siempre habrá una adoración profunda y poderosa. Dice el Salmo 149, aleluya, canten al Señor un canto nuevo, su alabanza en la asamblea de los santos.
Alégrese Israel, de quien lo hizo. Festejen a su rey, hijos de Sión. Su nombre alaben en medio de danzas, el arpa y el tambor toquen para él, pues el Señor se siente bien con su pueblo, con su salvación reviste a los humildes. De júbilo triunfante rebosan sus fieles, de sus esteras gritan de alegría. En su garganta están, y atención al versículo 6, en su garganta, en su boca, en su boca, en su garganta, las alabanzas a Dios. Y en su mano, la espada de dos filos. Versículo 6, Salmo 149. Fíjense qué hermoso. En su boca, la alabanza a Dios, los elogios de Dios, alabanza. Y en su mano, la espada de dos filos. Hebreos 4:12, la palabra de Dios. Cuarta clave para pues vivir la riqueza de la Sagrada Escritura como músicos. Cuarta clave, en Lucas 24:45, dentro del texto que les mencioné anteriormente de los discípulos de Emaús, vamos a ver que Jesús les hizo arder el corazón con la Sagrada Escritura, sanó sus corazones del desánimo, de la tristeza, de la desesperanza, y por eso sus ojos se abrieron y lo reconocieron en la fracción del pan. Pero hay algo más que Jesús hizo y que nos dice el versículo 45 de Lucas 24. Dice Lucas 24, 45. Entonces, Jesús les abrió la mente. ¿Les abrió qué? La mente, el entendimiento, para que comprendieran las escrituras. Les abrió sus mentes. Les abrió su inteligencia para que comprendieran las escrituras. Les dio una gracia de inteligencia nueva. Les abrió sus mentes. Y aquí hay algo muy importante. Les he hablado como 1, acércate a ella; 2, encontrarse con la palabra; 3, tener familiaridad con ella; y 4, formarte, conocerla. Jesús no solo les hizo arder el corazón, les abrió los ojos, sino que dice, les abrió la mente, el entendimiento, para que comprendieran las escrituras. Es importante creer para entender, como decía San Agustín, y entender para creer. O sea, hay que formarse, hay que conocer un poco más sobre la Biblia, sobre la doctrina. A muchos no les gusta formarse hoy. Y algunos como que tienen miedo a la formación. En la renovación carismática no tenemos que tenerle miedo a una formación más profunda y elevada, a querer ir más allá cada uno. La doctrina, la teología, la formación no apaga la pasión, el ardor o el fuego del Espíritu o la unción del Espíritu. Algunos tienen ese concepto así como equivocado. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo y necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Los grandes líderes, los grandes músicos, los hombres y mujeres de Dios siempre han tenido esta combinación. Muchos, aún los más humildes y sencillos como los más letrados y doctos. Pero generalmente muchos han tenido esta combinación, pasión y teología, unción y formación, doctrina y ardor. Esa unión es poderosa, es necesaria, porque doctrina, formación y teología sin fuego, sin ardor, sin pasión, pues termina siendo en una lógica fría. Nos llenamos solo de conocimiento, de datos, de teoría y hasta de orgullo porque creemos que sabemos mucho. Y por otro lado, pasión, ardor, unción, sin formación,
sin doctrina, sin bases sólidas, pues a veces en el camino se puede perder esa unción, se puede perder ese ardor, se puede terminar solo en una búsqueda del sentimiento, aunque la unción no es sentimiento, pero una búsqueda solo de experiencias extraordinarias, se puede convertir solamente en algo pasajero, en emoción, en desviación, en errores, porque también de la ignorancia el demonio saca ganancia. Y miren, cuando San Pablo habla de Jesús en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, me encanta esta palabra de Pablo en 1 Corintios 1, 24. Dice, habla de Jesús. Voy a leer desde el 22. Mientras los judíos piden milagros, los griegos buscan el saber, el conocimiento, típico de los griegos, ¿no? La filosofía, cuna de la filosofía. Nosotros proclamamos a un Mesías crucificado para los judíos, que es escándalo, y para los griegos, que es locura. Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios, Jesús, es fuerza de Dios y atención, y sabiduría de Dios. Fuerza de Dios, poder de Dios, unción de Dios y sabiduría de Dios, saber de Dios, conocimiento de Dios. Necesitamos tanto la fuerza del Espíritu Santo como el saber, el conocimiento al cual el Espíritu Santo también nos quiere llevar. Entonces, músicos, busca formarte, busca crecer sobre la Biblia, sobre la doctrina. El músico no se tiene que formar solo en lo que respecta a la música. No se queden ahí solamente. El músico tiene que formarse también en cuanto a la doctrina de la iglesia, en cuanto al magisterio, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la teología, la vida de los santos, espiritualidad. Y desde ahí vas a ver, todo eso son fuentes de inspiración para componer, para cantar. Son las fuentes que hay en la iglesia, maravillosas. Así que formarse. Hay cosas en la Biblia que necesitamos que nos expliquen, como aquel etíope que se encontró con Felipe en Hechos capítulo 7, versículo 29 en adelante encontrarán este texto. Hechos capítulo 7, versículo, vamos a ver, Hechos capítulo 8, más bien, capítulo 8, versículo 29 al 40. Hechos capítulo 8, versículo 29 al 40, aquel etíope va leyendo un texto de Isaías. Felipe, movido por el Espíritu Santo, se le acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que vas leyendo? El etíope contestó, versículo 31 de Hechos 8, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Felipe se pone junto a él, le explica el texto, lo que decía respecto a Jesús, y aquel hombre termina teniendo una experiencia de conversión, de transformación, bautizándose y recibiendo la fe en Jesús. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica?, dijo el etíope a Felipe. Así que entonces, dejarse formar, dejarse instruir, cuarta clave, fórmate, conoce la palabra también en profundidad. Así que recuerden esto. Ya para un último momento, hermanos y hermanas, los grandes músicos son hombres y mujeres de la palabra de Dios. Bebieron de esta fuente. Mientras reflexionaba un poco sobre este tema, leía que Israel en el Antiguo Testamento era propio de los judíos prácticamente cantar la Biblia. El pueblo judío cantaba la Biblia. Muchos textos bíblicos eran transformados en canto. Qué hermoso esto. La Biblia es canto. Cantar la Biblia. El Nuevo Testamento tiene al menos 12 pasajes importantes o indicaciones relativas a la música, pero me refiero solamente quizás a dos muy concretos. El primero y más grande, ¿saben cuál es? Referente a María, la mujer de la palabra.
María era una conocedora de la Biblia. El Magnificat que encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 46 en adelante, si yo me detengo aquí en la Biblia, en Lucas capítulo 1, versículo 46, si ustedes buscan en su Biblia, si tienen una Biblia pues de Jerusalén, una Biblia grandecita, una Biblia de estudio, van a leer en Lucas 1:46 en adelante. Lucas 1:46. Y el Magnificat, que es el canto de María, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y conocemos el Magnificat. Está lleno totalmente de textos bíblicos. Está lleno totalmente de textos bíblicos. María canta el Magnificat, inspirada, movida por el Espíritu Santo, con un corazón lleno de la riqueza de la palabra. De hecho, el Magnificat es es referente al cántico de Ana, la mamá de Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 2, si no me equivoco, pero ustedes mismos pueden buscar cántico de Ana, y es el Magnificat relacionado al cántico de Ana, mamá de Samuel en el Antiguo Testamento. Y muchos de las palabras que María pronuncia en el Magnificat, incluso lo van a verificar en sus Biblias, van a encontrar unos versículos a los lados, a la derecha, a la izquierda de la página, en las Biblias que lo tienen, donde hace referencia a qué textos del Antiguo Testamento se refieren. Y el cántico del Magnificat está lleno de la riqueza de la palabra. El Magnificat, que podríamos decir el canto más hermoso del Nuevo Testamento. Otro texto que vamos a encontrar épico es en Hechos 16:25, cuando Pablo y Silas están presos en la cárcel de Filipo, Hechos 16:25, y cerca de la medianoche los han desnudado, los han golpeado, los han humillado, los han lastimado, los han llevado al calabozo más profundo, dice Hechos 16:23-24. Y Pablo y Silas están ahí atados de pies y manos, encadenados. Pero dice Hechos 16:25 que comenzaron a cantar himnos a Dios, himnos. Hagámonos la pregunta, ¿qué himnos cantaban Pablo y Silas en ese momento? ¿Qué himnos? Pablo mismo en Colosenses 3:16-17, pues invita a que la palabra habite con toda su riqueza en nosotros, de tal manera que podamos cantar salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Fíjense los elementos. Yo estoy seguro que Pablo y Silas cantaban ahí, y no fue un momento, seguramente fue un espacio largo de tiempo, un buen momento intenso. Cantaban salmos del Antiguo, textos del Antiguo Testamento, salmos. Y de seguro también cánticos inspirados y sobre todo salmos y textos del Antiguo Testamento, porque Pablo era un conocedor de la Sagrada Escritura. Pablo era un conocedor, un maestro de la ley, un apasionado por la palabra de Dios. Músicos, volver a la palabra. Amen la palabra y van a ver la diferencia en su vida de fe, en su vida espiritual, en su ministerio. Ella es poder, poder. Mateo 22:29. Dijo Jesús a los saduceos con los que tenía un debate en ese momento, con aquel grupo religioso, los saduceos que no creían en la resurrección. Entonces Jesús les dice en Mateo 22:29, ustedes están en un error al no entender las escrituras y el poder de Dios. Fíjense, Jesús une escrituras y poder de Dios. La Biblia es poder de Dios.
Dice San Pablo también en Romanos 1:16. Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es fuerza de salvación, poder de Dios para todo aquel que en él cree. Creer la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, volver a la palabra. Ella es poder. Como decía el padre Flavio Amatuli, fundador de los apóstoles de la palabra, sacerdote mexicano, tenía una frase que siempre me quedó tan grabada en mi mente y en mi corazón. Y el padre Flavio Amatuli decía, Biblia para todo y para todos. Aplíquenlo en el ministerio musical. Los grandes músicos de Dios tienen su alimento, su fuerza, su fuente de inspiración, su riqueza en la palabra de Dios. Gasten la Biblia. Lean, subrayen, gasten su Biblia. Porque una Biblia gastada pertenece a alguien que no lo está. Porque la Biblia siempre renueva. Es alimento, fuerza, fuente de inspiración, como dice el Catecismo en el numeral 104. La palabra. San Buenaventura decía, la Sagrada Escritura es el libro en el que están escritas palabras de vida eterna, no solo para que las creamos, sino también para que las poseamos, para que se hagan vida en nosotros. Está llena de promesas que Él quiere cumplir en ti, que quiere realizar en ti. Amén. Así que tome su Biblia en este momento, amado músico. Terminemos de esta manera. Tome su Biblia, y tal vez si el ministerio de música ya está por ahí, tome su Biblia en su mano. Amado músico, acércate a ella, encuéntrate con la palabra, ten familiaridad con ella, relación, conócela, profundícela. Aquí la predicación va a quedar subida en el Facebook, puede volver a escuchar. Los grandes músicos de Dios tienen su fuerza, su alimento, su fuente en la palabra de Dios. Ahí donde usted está en su casa, tome la Biblia en sus manos. Ella es la que dice todo lo que soy. Hay un hermoso pensamiento, frase que en una ocasión leía que dice respecto a la Biblia: soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo todo lo que ella dice que puedo. Gracias, Señor, porque en tu palabra soy fuerte, soy renovado, porque en tu palabra soy sanado, soy liberado, fortalecido, alimentado. Gracias porque en tu palabra encuentro quién soy tu hijo, soy salvado, soy redimido, soy perdonado. Gracias, Señor, por tu palabra a través de la cual tú dices quién soy. Gracias por tu palabra, porque tengo todo lo que dice que tengo. Tengo poder, el poder de lo alto en mí. Tengo todo lo que dice que tengo. La palabra dice que no he recibido un espíritu de temor, sino de poder, de fuerza, de amor, de fortaleza. Tengo todo lo que dice que tengo. Tengo tu protección, tengo tu cuidado, tengo tu amor, tengo tu perdón. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual me dice todo lo que puedo
hacer en ti. Gracias, Señor. Bendito seas. Gloria a ti. Santo eres. Y dile a Jesús que tu palabra sea en mi vida en primer lugar. Alimento, fuerza, guía, luz, lámpara en mis manos. Abraza la palabra hacia tu corazón y dile a Jesús, Señor, que tu palabra habite en mí con toda su riqueza. Haz arder mi corazón, abre mi mente, abre mis ojos, fortaléceme con el poder de tu palabra y renuévame. Renueva mi ministerio, renueva mi servicio, renueva mi canto. Que tu palabra habite en mí con toda su riqueza, de tal manera que pueda cantarte un cántico nuevo, que pueda entonarte una alabanza nueva, que pueda darte una adoración siempre fresca en espíritu y en verdad. Señor, con el poder de tu palabra, sana los corazones, abre las mentes, los ojos, renueva a mis hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Ven y llénanos, Espíritu. Ven y llénanos. Ahí donde tú estás, hermano, hermana, simplemente dile eso. Ven y llénanos, Señor, con tu palabra. Ven y llénanos, Señor. Ven y llénanos. Ven y llénanos. Restaura mi vida, Señor. Restáurame, Señor Jesús. Cámbiame, Señor. Con ansias te buscamos, Señor. Con ansia buscamos de tu presencia, Señor. Te buscamos, tenemos sed de ti, Señor. Ven, Espíritu, en este momento. Ven y manifiéstate. Dile al Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo que es el autor de la palabra. Dile al Espíritu Santo, ven, 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 ven y lléname. Ven con tu efusión, ven con tu fuego, ven con tu poder. Te anhelo, te deseo, te quiero. Espíritu Santo, renueva mi vida, renueva mi fe, renueva mi ser. Sin ti la palabra es un libro cerrado. Sin ti es letra muerta, muda. Por eso, Espíritu Santo, ven, ven, ven y abre las mentes, ven y llena los corazones con tu fuego de un nuevo amor a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, de la cual tú eres inspirador, autor por excelencia. Ven, ven, Espíritu Santo. Renueva, libera, toca, sana, haz todas las cosas nuevas. Con tu fuerza, con tu inspiración, con tu luz, con la creatividad que viene de ti, quiero cantar la palabra y que la palabra sea canción en mi vida. Dile eso al Espíritu Santo. Quiero cantar la palabra y que la palabra sea canción en mi vida por tu unción, por tu poder, por tu fuerza, por tu guía, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Bendito seas.
ser. Por eso desciende tu poder. Por eso desciende, con tu fuego vas a arder. Por eso desciende tu poder. Por eso desciende, con tu fuego quémame. Bendito seas, Señor. Gracias por lo que haces en este momento. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, amigos y amigas. Que Dios les bendiga. Y bueno, digamos gloria a Dios. Escriba gloria a Dios acá en los comentarios de la transmisión en Facebook. Así que un abrazo a todos y seguimos adelante en este encuentro que dé frutos abundantes y permanentes en sus vidas, en la arquidiócesis, a todos los lugares donde está llegando. Que Dios les bendiga y bueno, seguimos adelante. Un gusto haber compartido. Gracias, Sebas y Gaby. Seguimos alabando al Señor. Muchas gracias a vos, de verdad, Javi, por poder acompañarnos en este momento. De verdad que para nosotros es una bendición muy, pero muy grande tenerte acá con nosotros, más que, bueno, sentimos el respaldo, ¿verdad?, del consejo, de tu persona. Para los que no sabían, bueno, Javi es el coordinador arquidiocesano de la Renovación Carismática Católica de Costa Rica, y de verdad que para nosotros es un gusto y una bendición tenerte por acá con nosotros. Javi estuvo en su momento también con los jóvenes, entonces no es una cara vieja, sino es una cara muy, pero muy conocida para nosotros, y de verdad que es un Todavía gusto. soy joven. Sí, sí, claro. No, de verdad que es un gusto para nosotros, y simplemente decirte nuevamente gracias por sacar este momento, esta hora, por estar con nosotros. De verdad que le pedimos muchísimo a Dios que te siga bendiciendo, que siga llevando esa palabra que tiene en tu boca a muchas más personas, ¿verdad? Que están esperando esa palabra de salvación. Entonces, de verdad, mi hermano, muchísimas gracias por tenerte acá con nosotros, de verdad, por acompañarnos, por decirle sí a Dios y por compartir esta palabra tan importante. Así como decía Javi, la palabra de Dios es muy importante para nuestras vidas. De ella, por ejemplo, salen cantos nuevos, salen cantos espontáneos, en donde en la Biblia nos podemos respaldar nosotros a través de muchísimas cosas. En realidad la Biblia es muy rica, tanto como para predicadores, tanto como para personas que animan la asamblea, personas que están en el ministerio de intercesión. ¿Y por qué no lo va a hacer para nosotros? Para nosotros es, creo que todavía más rica, de verdad. Entonces, ojalá que podamos hacer un cambio en nuestras vidas. Y yo, por ejemplo, hoy, hermano y hermana, ustedes no utilizan tanto la palabra de Dios y pensamos que simplemente es un libro ahí donde se empolva en nuestros hogares, que realmente hoy podamos empezar ese cambio, que realmente hoy podamos vivir la palabra en lugar de leerla, de simplemente estudiarla, vivir la palabra de Dios. Ahí, bueno, le voy a dar el pase a mi hermana Gaby. Nuevamente, Javi, muchísimas gracias por todo. Le doy el pase a mi hermana Gaby, que en este momento